Vale. La que viene numerada en las hojas como 3 y 4, todo ello es la práctica 3, que tiene diferentes partes. Y hay algunos que habéis llegado y habéis completado las dos primeras, estaríais en esta tercera ficha. ¿Vale? Lo que nos pide ya es hacer un funcionamiento concreto, aparte de una... Vamos a poner aquí... Sí, porque sin esto... Pagar si queréis atrás las luces, sí. Vale. Las dos primeras fichas eran un total de 16 montajes que os da el circuito hecho ya, y aquí tenéis que diseñar vosotros el circuito. Bueno, entonces vamos a ver hoy una introducción a cómo se diseñan los circuitos cuando tengo solo un cilindro y cuando realizo el mando de tipo neumático. ¿Vale? Es una instalación que no vamos a tener nada eléctrico, va a ser neumática 100%. Bueno, lo primero de todo, como en cualquier ejercicio, es ver qué nos está contando el enunciado, qué es lo que realmente tenemos que hacer. Bueno, ahí nos dibuja una cuchara de colada. La colada pues es este metal fundido que tenemos ahí dentro. Y lo que quiero hacer es, mediante la cuchara, meter la cuchara dentro de la mezcla, que si os fijáis ya con el cilindro que hay aquí dibujado, cuando el cilindro se estire, cuando salga el cilindro, es cuando la cuchara se va a meter dentro de la mezcla. Y al subir hacia arriba, la cuchara tiene por el medio una canalización que hace que la colada caiga a esta canalización que tiene aquí, ¿no? Veis que va por el medio, es una cuchara que el mango, por así decirlo, entre comillas, es como un canalón, está hueco y la colada puede deslizarse a través de ella. Entonces lo que hace es meterse y cuando el cilindro se pliega, que es cuando sube la cuchara, vierte el contenido de la cuchara a través de la canalización que tiene en medio a la parte de la izquierda, ¿no? Está sacando la colada del depósito que hay a la derecha, pasándolo a la izquierda. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Se ve en la figura un cilindro. Primera pregunta que nos hacemos siempre cuando tengo un cilindro. ¿Qué tipo de cilindro? ¿Es un cilindro de doble efecto o es un cilindro de simple efecto? Dije el otro día la consideración, pero vamos a repetir. ¿Alguien recuerda cuál era la consideración o qué consideraciones hacíamos para elegir el cilindro, si era de doble o de simple? Exactamente, esa es la consideración. El cilindro de doble efecto hace fuerza tanto para salir como para entrar, como para ir como para volver. Hace fuerza en los dos sentidos. Habíamos visto que la fuerza no era exactamente igual, porque en una de las dos partes tengo el émbolo y el émbolo, el vástago está ocupando parte de la superficie del émbolo. Entonces, el empuje del aire cuando vuelve es un poco más pequeño que el aire cuando sale. Por la parte de salida tengo la superficie completa del émbolo, por la cámara que le da la vuelta al cilindro, el vástago ocupa una pequeña superficie donde el aire no está empujando. Si hacéis la fórmula de la presión, la fuerza y la superficie, veis que va a tener menos fuerza a la vuelta. La diferencia no es mucha, pero algo menos fuerza tiene. ¿Existen cilindros al revés, de simple efecto? O sea, que la posición natural del cilindro sea fuera. Tú puedes hacer la instalación para que parta de fuera. De hecho, en el siguiente montaje que tienes el circuito 2 de esta ficha, cuando tú le metes el aire, el cilindro tiene que salir y empieza fuera. Pero bueno, eso lo consigues con la posición de las válvulas. La posición en la que tú vas a tener la válvula distribuidora es la que te va a marcar si el cilindro parte de fuera o de dentro. Pero sí, depende de la máquina, puede ser habitual, eso sí. En este caso no es el caso porque aquí sí que la posición inicial es con la cuchara arriba del todo, con el cilindro plegado. ¿Y en ese dependes de la cesta para que te lo vuelva a meter al sitio o la cesta es independiente al cilindro? No te entiendo. Que si en el momento que baja la cesta con el caldo, que si es lo que hace que vuelva, que meta el aire dentro. No, el aire del cilindro, el circuito neumático es completamente independiente, separado de esto. Esto sería la parte mecánica que tiene, bueno, lo que estoy controlando. Pero sabría que van compensando para meter el aire con lo de la cesta y eso los hay, ¿no? Según baja la cesta le mete el aire para que vuelva. No, porque para que baje tengo que hacer fuerza, tengo que meter presión yo en el cilindro. No, porque además, tal como está el dibujo, donde va a tener el peso va a ser en la cuchara. Es decir, el peso no va a hacer precisamente que baje, todo lo contrario. Cuando esté llena la cesta, que baje y ya al bajar le está metiendo aire
Es que en este caso, tal como está construido, el peso de la cesta, de la cuchara, hace que el cilindro se extienda. Precisamente en el movimiento de bajada tengo que hacer fuerza completa y más fuerza que para la salida. Porque cuando esté el cilindro saliendo y la cuchara esté bajando, cuando está fuera todavía de la colada, el propio peso de la cuchara le está ayudando a que el cilindro se extienda. Pero en el movimiento de plegado es al revés. El peso va a la contra. De hecho, está haciendo palanca, ¿no? Es un sistema de palanca que el cilindro está en uno de los extremos. Luego, para meterlo dentro de la colada, una vez que se entra en contacto con la colada, sí que tengo que hacer fuerza porque no es un líquido como el agua que entra en las cosas fácilmente. Es un líquido con una viscosidad que voy a tener que... Es metal fundido, voy a tener que empujar la cuchara para que entre dentro. Pero hasta ese momento sí que va prácticamente sola. Al revés es a la vuelta que tiene que hacer fuerza ya en todo el recorrido. Bueno, hasta que esté arriba, que ya el líquido esté vertiéndose, que ahí va perdiendo fuerza del otro lado. Normalmente, en un caso como este, se pondría como un temporizador para cuánto tiempo tiene que estar la cuchara y tal, o se haría... No, aquí no lo vamos a hacer con temporizador, lo vamos a hacer con válvulas de ruleta. Normalmente. No, no haría falta. Con asegurarte de que llega al final de corrido y ha entrado completamente, de sobra. El cilindro tiene que ser de doble efecto, sí. Por ejemplo, si en vez de, como hacemos, si solo tuviera que hacer fuerza para arriba y luego para abajo no tuviera nada, podría ser de simple efecto, ¿no? Porque podría bajar por... Si hace fuerza en un sentido, puede ser de simple, sí. Hay un segundo condicionante que os dije que eran dos. El segundo es la carrera del cilindro. Los de doble efecto suelen tener carreras más grandes que los de simple. Aquí, como no estamos en la consideración de diseño de la parte mecánica, eso no entraría. Pero los de simple suelen tener una carrera, un recorrido más corto. Por eso muchas veces, aunque no necesito hacer fuerza en los dos sentidos, por la propia longitud que necesito de cilindro, me voy a tener que ir a uno de doble. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo hago el mando neumático de ese cilindro? Bueno, podría en un principio pensar pues que tengo dos pulsadores, ¿no? Sería una primera opción. Es decir, hacerlo de manera completamente manual. Con un pulsador hago que se extienda que baje la cuchara de colada y con otro pulsador hago que suba de manera completamente manual. Una segunda opción, puedo iniciar el ciclo con un pulsador y puedo hacer que vuelva automáticamente. En vez de utilizar el segundo pulsador, utilizo una válvula de rodillo de las que tengo en el cilindro y cuando el recorrido del cilindro llegue justo al final, el mismo se va a dar orden de vuelta, que es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer que vuelva automáticamente. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo haríamos en términos ya de neumática? Vamos a ir haciendo un circuito aquí. Este es el programa que vamos a usar para simular neumática, que lo veremos otro día ahí en ordenadores. Es el FluidSim. Pues nada, ponemos, como en todos los esquemas, una toma de aire comprimido. Metemos una unidad de mantenimiento, aquí realmente no la vamos a tener, pero en una máquina real aparecería siempre. Y por ahí es por donde empezamos. Solemos empezar siempre también metiendo el actuador. Vamos a meter el cilindro de doble efecto. Vale. Y este cilindro, bueno, lo configuro, esto ya lo veremos en el ordenador cómo se hace, ¿eh? De momento es simplemente para enseñaros el circuito cómo sería. Le quito la amortiguación y le quito la detección. Vale, pero si no le doy a aceptar no le quito nada en realidad. Ahí. Para controlar el cilindro, con un cilindro de doble efecto tengo dos opciones. Una válvula 4.2, una válvula 5.2. ¿Por qué tiene que ser 4.2, 5.2? Pues porque necesito dos vías de salida. Entonces puedo tener una válvula, que es la 4.2, que tiene dos vías de trabajo de salida y dos de entrada, que están alternativamente a presión o a escape, o una 5.2, que es la que utilizamos ya en la práctica anterior. Aquí la que tenemos para poder montar en el tablero es una 5.2. Entonces, realmente en el tablero esa opción de la 4.2 no la tengo. Me iré a una 5.2. Si quedamos que íbamos
Ahora estoy todavía en la válvula distribuidora. Yo no lo voy a hacer directamente, sino que voy a poner una válvula distribuidora y esa válvula distribuidora voy a hacer lo que se llama el mando neumático, que es decir, poner una segunda válvula, que es la que va a hacer el mando por pulsador, y una tercera válvula que va a ser la de rodillo para dar el mando por el otro lado. Realmente a esta válvula le va a estar llegando presión directa, la presión que entra por aquí va a ser directamente la de la alimentación y yo voy a ir dando paso por dos tomas auxiliares que va a tener, que van a ser de presión. Va a tener un mando neumático por este lado y otro mando neumático por el otro lado. ¿Vale? Y ahí es donde voy a conectar esas válvulas que son las que realmente me van a dar las órdenes. Aquí lo he puesto mal porque no es este, sino que es este. ¿Vale? Esa sería, en este caso dibujo dos tomas de aire comprimido incorporadas, de pilotaje incorporadas en la válvula. ¿Vale? Esa sería la parte de la distribución, la parte de fuerza que hablábamos en términos eléctricos, ¿no? Sería esa de ahí. ¿Qué más le pongo aquí? Pues le pongo los dos reguladores. Normalmente en todas las prácticas lo vamos a poner, pues porque las máquinas no las voy a dejar ir a tope de velocidad al cilindro, pegaría un golpe allí que no sería recomendable. Imaginaos que tenéis en este caso un metal en estado líquido, es decir, que está a muy alta temperatura y vais a llegar con una cuchara y pegarle un golpe. Imaginaos como cuando vais al agua, ¿no?, en la piscina y le das con la palma de la mano al agua. Lo mismo sería aquí. Va a salir líquido a todos los lados, entonces vamos a hacer que entre con suavidad, con cuidado. Para eso lo que vamos a hacer va a ser ponerle reguladores. Vale. Este lo que tenía era, vamos a hacer un zoom con el propio programa para verlo bien. Tenía la rama donde está dibujada la flecha, que es el estrechamiento, con el tornillo, con el control manual para estrechar el paso del aire, y luego lo que tiene en paralelo es un asiento cónico con una bola, que deja pasar el aire libremente en un sentido y en el otro lo bloquea completamente. Si el aire empuja desde arriba hacia abajo, es decir, está empujando la bola contra el asiento, me cierra el paso y el aire tiene que pasar obligatoriamente por la rama de la derecha. Mientras que si el aire lo meto de abajo hacia arriba, el aire por la rama de la izquierda empuja la bola hacia arriba y puede pasar libremente. Al pasar el aire libremente por la izquierda, pues no voy a tener apenas aire que se regule, que vaya a pasar por el estrechamiento porque pasa más fácil por el otro lado. La conclusión de esto sería que esta válvula regula el paso del aire solamente de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba el aire pasa con libertad. Es decir, regula solo en un sentido el paso del aire. Vamos a poner dos, uno para salir y otro para volver. Ponemos una en la vía de salida y otro en la de entrada. Y además los tenemos que poner en ese sentido. También os había dicho que las ponemos siempre de tal manera que el aire que se regula es el que sale del cilindro, porque es donde tengo el recorrido de aire ya más corto. Por ahí es por donde voy a regular. Es decir, voy a regular el aire que está saliendo ya a la atmósfera. Va a salir a la atmósfera a través de la válvula que tiene justo debajo, ¿no? 5 y 3 son los escapes. Cuando el aire está saliendo del cilindro por la cámara de la derecha es cuando el cilindro está saliendo y el recorrido del aire es simplemente atravesar la válvula reguladora y la válvula distribuidora, en este caso por el 3. ¿Cuál? No tendrá que estar una al revés. O sea, sí. Lo que tienes que gestionar es que el... bueno. Da igual, pero regular la salida por el otro. Están las dos. Cuando el cilindro está saliendo, la que regula es la que tengo dibujada a la derecha, porque el aire está pasando de arriba hacia abajo y me empuja la bola y tiene que pasar por aquí. Mientras que la otra, como el aire va de abajo hacia arriba, pasa libremente. ¿Y no se podría hacer al revés en las dos? O sea, no, porque entonces vas a estar con las dos regulando el mismo movimiento del cilindro y no tiene sentido utilizar dos válvulas para regular un único movimiento. Pero quiero decir, o sea, lo que te interesa es que cuando entra el aire en uno de los dos lados, cuando baja la cuchara, entre más lento. Claro. Y eso lo hago con esta. Eso lo hago con esta. Pero yo regulo el aire del cilindro por donde sale del cilindro. Vale, eso es. O sea que sí.
Se podría, pero se suele hacer de esta manera porque de esta manera tú el recorrido que tienes del aire lo tienes mucho más cierto, lo sabes, que es corto y que vas a poder regular mucho mejor. Si regulo el por donde entra, depende de la instalación, puede ser un recorrido de aire más grande. Y vas a estar perdiendo también algo de carga en la válvula, con lo cual vas a perder algo de fuerza también final en el empuje del cilindro. Es mejor hacerlo siempre por donde sale. Porque para poder avanzar el cilindro, el aire tiene que escapar de la otra cámara, que está en presión. Entonces da igual que regules por un sitio que por otro, para lograr el funcionamiento. Bueno, tendríamos ahí las dos válvulas y simplemente irían unidas así, ¿no? Una ahí, la otra ahí. Vale. Los cilindros estos no se regulan bien desde el principio. O sea, porque tú, por ejemplo, sí que pones el tubo y todo, pero no entran como en la presión. O sea, no tienen como la presión, tienen la presión atmosférica, pero al tú meter presión, como el aire puede comprimirse un poco, al principio no te regula. Bueno, claro, los cilindros se vencen tanto para salir como para cuando haces fuerza contra algo. El aire es compresible y siempre se vencen un poquito. Es un fallo, entre comillas, que tiene la neumática. La reacción no es, sobre todo cuando regulas, se nota que no es inmediata. Cuando no está regulado no vas a ser capaz de distinguirlo porque va tan rápido que no se puede distinguir. Pero cuando se regula sí que se hace un poco más de manifiesto eso. El aire siempre se comprime un poquito, pero bueno, llega un momento que al estar ya comprimido hace fuerza sobre el émbolo y hace que se mueva. El retardo apenas se percibe, ¿eh? Esta sería entonces la parte de fuerza de la instalación, por así decirlo. Sería la parte de distribución del aire al actuador, que sería el cilindro. ¿Vale? Distribución, esta válvula de aquí, y regulación, las otras dos. Lo suyo haciendo un esquema neumático sería ponerles numeración a todo. La numeración que habitualmente hacemos es 1.0, 2.0, 3.0 para el cilindro, para los cilindros, y además les ponemos una letra. Al primer cilindro le voy a llamar, ¿qué pasó ya? Ya cansamos. Cansaron los niños, demasiado tiempo hablando. El señor. Así es como se nombra el cilindro. La letra A, 1.0. La válvula distribuidora, le ponemos normalmente la terminación 1. 1.1. Sigo por las distribuidoras, que van a ser 1.2 y 1.3. Esta es la manera en la que marcamos los esquemas neumáticos. Y esto era el 1 para hacer referencia a que pertenecen al cilindro 1. Para hacer referencia a que hacen exactamente, que pertenecen al cilindro 1. Los del cilindro B o el segundo irán con 2.0, 2.1, 2.2, de esa manera. O sea, cuando llegas al 9, ¿qué haces? ¿Sigues a 10, 11, 12, así? Sí, lo que necesites. Lo que necesites. Hay otro sistema de numeración también que va con letras, parecido letras y números, alfanumérico, como el que utilizamos en electricidad. Pero este es más cómodo. Nos quedan las dos válvulas de control. Vale, la que me va a dar por el pulsador la orden de salida y la válvula de rodillo que me va a dar la llegada. Vamos a ponerlas. Una iría por aquí y la otra iría por aquí. Esta de aquí va a ser la de pulsador, que es la que hace que salga. Habíamos dicho que empezaba de la posición plegado. Pondríamos el impulsador y en el otro lado retorno por muelle. Aquí sí que ya puedo trabajar con válvulas de retorno por muelle, porque solo tengo que dar una orden, ¿no? Toma de presión ahí. Estos conductos de mando o de pilotaje, que es como se dice en neumática, se ponen en línea discontinua para distinguirlos de los de distribución del aire que van al cilindro, que van en línea continua. Ahí tendríamos ya un mando y le pondríamos su numeración, que continuaríamos con la 1.4.
Y por último esta de aquí. La podemos conectar ya. ¿Y la unidad de mantenimiento y todo eso se tiene que nombrar? Sí, esa la vamos a nombrar ahora. Ahora veréis qué número le damos. A esta de aquí, el número que normalmente le ponemos es el 0. Aquí empezamos por 0.1. ¿Vale? Todo lo que sea de la parte de acondicionamiento del aire o de toma de aire y demás, iría todo con el 0 delante. Porque no pertenece realmente a un cilindro, sino que es común a toda la instalación. Y me falta por configurar esta válvula y poner los escapes, que no he puesto ninguno, que hay que ponerlos. Aquí tendría un accionamiento mecánico por rodillo y el retorno por muelle. ¿Vale? Pongo los escapes y configuro el rodillo. Aquí nada, es darle a propiedades y ponemos escapes a todo. ¿No se podría hacer para que no sé, o sea, para no tener que estar cada repetición dándole al pulsador, ¿no se podría poner también con el rodillo del principio con el... Sí. Puedes copiar y pegar y cambiarle el accionamiento si es lo más cómodo. Yo normalmente cuando los hago para hacer más rápido lo copias ya con la etiqueta y todo, copias en una ventana lo que quieras reproducir y lo vas... ¿Cómo harías lo que sería el parse? O sea, porque si tú haces eso, no va a parar realmente. Aquí, tal como lo estoy haciendo yo, va a tener una única secuencia. Sí, pero digo, cuando, o sea, poniéndole el final de carrera del otro lado del cilindro, del principio del cilindro, ahí como pones En medio del recorrido no lo puedes parar. Tú si quieres parar un cilindro estos a mitad de recorrido, lo único que puedes hacer es utilizar dos válvulas de bloqueo, una en cada donde están la 1.2 y la 1.3, válvula 2.2 con bloqueo. Y tú ahí le vas a dar la orden que quiera. Cuando bloquees las dos y cierres las dos vías de paso del aire del cilindro, el cilindro se te queda donde esté, en la posición en la que esté. Va a tener, como decía antes Alejandro, cierta compresión, con lo cual no te va a quedar fijo, porque si tú lo empujas, como el aire se puede comprimir siempre un poco más, lo vas a poder mover. Es decir, si está cargado el cilindro, es probable que ceda un poquito al peso que tú le pongas, pero se va más o menos a quedar. Es el problema de tener el aire como accionamiento, que no es... Si fuese, por ejemplo, hidráulica, con la hidráulica, como el aceite es prácticamente incompresible, con un cilindro hidráulico sí que lo dejas clavado donde quieras. Con un neumático depende de la fuerza que le estés haciendo, pero sí que vas a conseguir dejarlo parado. Si no bloqueas las dos vías, el cilindro va hasta el final, incluso aunque lo estés regulando, porque la presión, en la mayor parte de los casos, ya la que ha entrado es suficiente para hacer que vaya hasta el final. y luego hay algún mecanismo que tenga pulsador en los dos lados y que lo puedas hacer con... Sí. De hecho, tenéis ahí una válvula por ahí que tiene un cursor que tú lo puedes mover y puedes darle para los dos sitios. No sé si está por uno de ahí o... ¿Y cilindros de estos que van, que es un tornillo y van girando, eso no se usa así? Eso es eléctrico, eso es otro dispositivo distinto. Eso es un actuador lineal, que son esos, por ejemplo, que tenéis aquí en este panel. Eso lleva un servomotor pequeñito y lo que tiene es un tornillo, es como si fuese un husillo movido por un motor directamente. Un husillo sin los finales de carrera, porque normalmente se le ponen después en el recorrido. Bueno, los hay que tienen detección también, que le puedes dar internamente, como es un motor paso a paso, según en los grados que gire, tú puedes determinar la posición que tiene en longitud el tornillo. Pero eso es otra cosa, eso es eléctrico. Bueno, ¿qué nos queda? Configurar esto. Bueno, esto ya es simplemente de la simulación. Aquí lo que le tengo que decir para la simulación es dónde tengo situado esa válvula, ¿no? Que lo hago a través de etiquetas. Pues la voy a marcar, por ejemplo, como A1. Se marca normalmente con el número 1 si están al final del recorrido y con el número 0 si están al principio. Y el principio, la longitud donde actúa, vamos a poner que actúa a los 98 milímetros, la carrera es de 100 y a los 100, ¿vale?
Vale, este sería, para la cuchara de colada, la solución sería algo como esto de aquí. Funcionamiento. Vamos a regular primero aquí esto. Doy una pulsación, sale el cilindro. Y vamos a ver que he hecho mal porque no funciona. Falta un detalle. Falta poner la etiqueta que definía aquí. ¿Vale? Para que el programa se entere de que ese rodillo está ligado con esa posición, tengo que ponerle aquí A1. Y ahora sí que va a funcionar. Le doy una pulsación, sale, pega en la válvula de rodillo y vuelve solo. Eso sería la secuencia que tendría que hacer. Para la siguiente secuencia al operario tendría que volver a dar. ¿Cómo podríamos hacer para que estuviese haciendo el ciclo de manera indefinida? No lo voy a poder hacer aquí en el tablero, pero podría hacer lo siguiente. Poner esta de aquí, la pondría también de rodillo. Le quitaría esto. ¿Vale? Y añadiría aquí una nueva válvula. A ver dónde las tengo, más arriba. Podría hacer algo así. Eso es una palanca. Son de estas que normalmente tienen una palanca, según cómo la instales, puede quedar en horizontal o en vertical, una palanca giratoria. Esa sería una variante para que pueda hacer el ciclo de manera indefinida si quiero. O que lo quede parado, ¿no? En el momento en el que yo quiera. Vamos a ponerla. Tengo que definirla primero aquí en el cilindro, que sería la 0, que entraría, por ejemplo, entre 0 y 2. Y ahora la defino aquí, el A0. Y en el programa puedes, por ejemplo, configurar que a mitad de la salida del cilindro o de la vuelta toque como otra rueda y active otra cosa. Sí. ¿O tiene que ser solo final? Sí, sí. Se me debe utilizar con finales, con válvulas de ruleta es más complicado porque a veces el espacio que te da la salida del cilindro no tienes para poner. Pero puedes utilizar inductivos cuando hagamos electroneumática que van con una abrazadera en la camisa del cilindro. Entonces puedes poner 5, 6, 7 y detectar posiciones intermedias. Y en función de eso, das una orden a un PLC para hacer lo que quieras en cada posición. Bueno, está de aquí. En el momento en el que yo dé a la palanca, como está pulsado el acero, a partir de aquí sale el cilindro y si yo dejo la palanca, veis que no tiene retorno por muelle, es como un interruptor, estaría continuamente subiendo y bajando. ¿Vale? Esa sería la manera de hacer el ciclo ya de manera continuada. En el momento en el que yo quiera cortar, pues corto aquí y se queda ya al principio de la secuencia. ¿Vale?
Pues nada, lo que hay que hacer hoy es acabar las dos fichas anteriores y ponerse con este. ¿Vale? Una vez que tengamos este, la segunda parte de esta ficha, que creo que nos la di en papel, ¿verdad? Bueno, la tenéis podéis mirarla por el móvil en el Classroom, está subido al PDF, que es algo parecido, es una máquina que por gravedad van cayendo una serie de bolas y el cilindro lo que hace es distribuirlas por las dos tomas que están ahí numeradas como 1 y 2. Entonces el cilindro parte de la posición extendida y lo que va haciendo es moverse. Cuando se pliega, te echa una bola por la 1 y otra por la 2 o algo así. ¿Vale? Las va echando en cada movimiento, va metiendo una bola por cada orificio. Si en el movimiento de avance mete una bola por 1 y en el movimiento de retroceso mete una bola por 2. En cada movimiento mete una bola por cada uno de los dos orificios. Sí, vamos a hacerlo controlado también. Aquí tienes que controlarlo porque la bola, como cae por gravedad, si haces el movimiento del cilindro muy rápido, te va a quedar la bola atascada, te va a quedar atascado la vuelta. Pues venga, vamos a ello entonces. Vale.